Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo una sorpresa, una obra inmerecidamente desconocida. Y me parece muy curioso que muchos de los que pretenden ser grandes conocedores de la obra de Gabriel García Márquez sobre 100 años de soledad parecen no conocer una obra muy similar, pero enormemente compacta, lo cual también la puede hacer todavía mejor. La obra cuenta con diversos niveles de interpretación. Acá les comparto un pasaje que muestra la profundidad de su denuncia, pero también su arte lírico. Dice así: su lema amoroso era, como expresaba uno de ellos, así: la mujer no es de Naiden, sino del primero que la jala. Mismamente como la vaca alzada, hay que cogerla como sea, a las buenas o a las malas. Como les digo, aquí nos presenta esa musicalidad, pero también esa denuncia con respecto al machismo expresado en la gente de los costeños, que se conocen principalmente en Colombia, o el caso de los montubios para los ecuatorianos. Se trata de la obra Los Sangurimas de José de la Cuadra. Esta obra nos presenta una gran metáfora de lo que es la genealogía, precisamente con un árbol, y allí nos va a mostrar la genealogía de los Sangurimas, que es la familia de la cual nos relata su historia. No pretendo apropiarme de un análisis que no he realizado yo. Esta edición ya nos lo presenta de forma magistral Jacques Guillard al hacer un comparativo entre 100 años de soledad y Los Sangurimas. Me parece muy adecuada, mostrando esos puntos de confluencia. Y por eso me parece importante resaltar que muchos de los que comentan las obras de Gabo tal vez ni siquiera conocen esta y no se han dado cuenta de las grandes confluencias que hay entre los escritores latinoamericanos, especialmente en estos que hacen unas grandes denuncias hacia la sociedad y que a principios del siglo XX también muestran toda la magia que hay en las costumbres e en la idiosincrasia de los pueblos, principalmente costeños. Que precisamente dentro de las confluencias, aquí no se menciona eso, que ambos son costeños. Puede ser ese un rasgo distintivo de sus producciones literarias. La narración que nos presenta es bastante singular. Pretende mostrarnos la información desde un narrador en tercera persona, pero más parece ser como quien nos cuenta en un pueblo de todo lo que sucede y todo lo que se comenta sobre el gamonal, dueño de las tierras y un principal de la sociedad. Me gusta especialmente cómo en la imaginación de la gente, en la imaginación de los pueblos, se dota a estos personajes sobresalientes con características maravillosas y muchas veces demoníacas, tal como también lo resaltaba en la obra de Ivo Andrić, El puente sobre el Drina. Acá nos presenta cómo Nicasio, el gran caudillo, se impone incluso sobre el diablo. Aquí dice así: ¿y dónde lo tiene guardado el documento? En un ataúd, en el cementerio del Salitre, dicen, enterrado. ¿Y por qué, El diablo no puede entrar al cementerio, es sagrado, y no le puede cobrar a Ño Sangurima. Ño Sangurima se ríe del diablo. Cuando va por su alma, le dice: trae el documento para pagarte. Y el diablo se muerde el rabo de rabia, porque no puede entrar al camposanto a coger el documento. Pero se desquita haciendo vivir a Ño Sangurima. Ño Sangurima quiere morirse para descansar. Ha vivido más años que ningún hombre de estos lados. El diablo no lo deja morir. Así se desquita el diablo. Pero Ño Sangurima está muerto por dentro, dicen. Así ha de ser, seguro. Me gusta esta representación que hacen donde estos personajes principales de la sociedad son revestidos de misticismo, son revestidos de cualidades y de habilidades que sobrepasan al común, achacando a eso las causas de su éxito. Casi se podría decir que ese es el mito del éxito que se construye, en cómo estas personas son exitosas porque de seguro le vendieron su alma al diablo. Pero vamos a ver que esta excelente narración no solamente nos presenta una perspectiva,
nos presenta una pluralidad de verdades que la hace encomiable. No va a juzgar y a sentenciar a esta familia, sino que lo va a dejar como un testigo, como si nosotros mismos escucháramos esas habladurías y no pudiéramos sentenciarlos ni a favor ni en contra. Las excelentes habilidades narrativas del autor nos presentan a estos pioneros, a estos personajes, con todos los matices que los envuelven. No son ni enteramente malos ni enteramente buenos. Nos los presentan con toda su humanidad, pero también con distintas perspectivas, porque unas son las visiones internas, familiares, donde se ven todos sus vicios o incluso sus defectos, de forma diferente a como son mostrados al exterior, a la demás sociedad. Todo eso me parece de una gran profundidad que hace de esta obra un retrato inmortal de la Latinoamérica latifundista. Y me parece muy curioso que los destinos de las personas están arraigados también en su relación con el entorno. Por eso nos dice así de la hondura, de las propiedades de los sangurimas. Entonces no era así la hondura como ahora. Por supuesto, tampoco era el siniestro tembladeral de las fantasías montubias. Era una sabana inconmensurable que hacia el lado derecho del horizonte, contra el río, se arrugaba en unas montañas prietas, oscuras, tenebrosas, donde fijaban albergue las fábulas terribles y las más terribles verdades del campo montubio. Nótese aquí cómo hace esa contraposición entre las fábulas, pero también en las terribles verdades. Y aquí, como lo veíamos en el pasaje inicial, se hace también una denuncia a esa cultura machista. Me parece muy curioso que a pesar de ser sociedades machistas, son conocidos por los apellidos de las mujeres. El propio Sangurimas es por su madre. Vamos a ver que toda la tragedia va a estar envuelta también en ese simbolismo, que para mí también es el simbolismo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, donde nos presenta a nosotros mismos como fratricidas. Porque vamos a ver que estos gamonales, similares a las historias que nos presentaba La Vorágine de José Eustacio Rivera, donde los dueños de los latifundios casi que esclavizan a la población de la cual ellos mismos son sus hijos, a la cual ellos pertenecen. Y vemos cómo estos señores son el Estado, son la presencia del Estado en sus regiones. Y me gusta muchísimo que en las denuncias que nos presenta todavía son muy actuales, porque lastimosamente en Latinoamérica todavía se presentan estos gamonales, dueños y señores de regiones donde el Estado no tiene presencia, donde ellos subyugan a la población, donde ellos muchas veces son la mano criminal que doblega a sus hermanos. Me gusta este pasaje donde nos presenta el problema de la corrupción, que parece un problema sempiterno en nuestra sociedad. Al fin, otro abogado lo ganó para siempre. ¿Y quién fue ese abogado, papá abuelo? El billete, pues. A cada concejal le aflojé su rollo de billetes y con el aceite empezaron a funcionar solitos. Hicieron una sesión en que me reconocieron como dueño y todo. ¿Me entienden? ¿Cómo no reconocer acá el mal de la corrupción que todavía nos aqueja? O también cuando se conocen ya las verdades, en cómo esta sociedad, esta tiranía dentro de la república, genera un choque de poderes que se mantienen oculto hacia el exterior. Porque normalmente todas estas historias son secretos a voces, con injusticias que no se desenmascaran para evitar otros problemas de poder que pueden generar, como es el monstruo del comunismo, aquel monstruo que el capitalismo nos ha creado para evitar que los oprimidos peleen por sus derechos, como contra estos gamonales, que se han adueñado de las tierras de la patria a sangre y fuego. Los semanarios de izquierda también se ocuparon del asunto. Para estos periódicos, las gentes sangurimas estaban a la altura siniestra de los varones feudales, dueños de vidas y haciendas, jefes de horca y cuchillo. Pero lo que me gusta de este pasaje es la claridad con la cual lo plantea, porque de verdad, todavía en la actualidad, existen estos caudillos feudales que subyugan a la población, pero que no pueden ser liberados porque muchas veces actúan con la connivencia del poder del gobierno actual. Y me gusta que
precisamente nos presenta que debido a estas malas denuncias, quedan como un decorado, quedan como lo que siempre sucede, se conocen esas injusticias, pero que nunca son atacadas de raíz. Los poderosos logran salirse con la suya y lo que cambian es al gamonal, no las relaciones de poder. Tanto así que incluso en Colombia muchos de estos gamonales fueron presidentes. Y por supuesto, cuidaron sus propios intereses. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se animen a leer esta maravillosa obra y por supuesto que me dejen sus comentarios. Gracias.